Historia del computador. El Electronic Numerical Integrator and Computer, mejor conocido como ENIAC, se ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general. Aunque este título le pertenece en realidad a la computadora alemana Z1, era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje de máquina, a diferencia de otras máquinas contemporáneas de procesos analógicos. Presentada al público el 15 de febrero de 1946, John W. Mauchly y John Presper de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos iniciaron su desarrollo en 1943. Esta enorme máquina de más de 30 metros de largo y que pesaba aproximadamente 32 toneladas, estaba compuesta por 17.468 válvulas. El calor de estas válvulas elevaba la temperatura de la sala en donde estaba instalada hasta aproximadamente los 50 grados para llevarse a cabo las operaciones en las que se había diseñado. Cuando la ENIAC se terminó en 1946, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. El fin de esta contienda hizo que los esfuerzos que anteriormente se habían dedicado a los objetivos únicamente militares, ahora se destinaran también a otros tipos de investigaciones, que eran científicas más relacionadas a las necesidades de las empresas privadas. Los esfuerzos múltiples dieron resultados en 1945. Mauchly y Eckert comenzaron a trabajar en la sucesora de la ENIAC, la EDVAC, o en inglés que sería la Electronic Discrete Variable Automatic Computer, y a quien inició el diseño de la Mark II. En 1951, el que estaba considerado como la primera computadora se llamó Sally. Fue ampliamente comercializada. La UNIVAC 1 comenzó a funcionar con éxito. En 1952, la computadora UNIVAC se utilizó para realizar el recuento de los votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y el resultado de la victoria se conoció 45 minutos después de que se cerraran los colegios electorales. Primera generación, 1946-1958. Estas computadoras estaban construidas con electrónica de válvulas de vacío. Se programaban en el lenguaje de la máquina. El lenguaje de la máquina es un programa de conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que se puede especificar un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los primeros modelos en el que constó. El primer modelo fue en 1946 ENIAC, considerada a menudo como la primera computadora digital de la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano de la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kilovatios de potencia de energía y pesaba 27 toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John Mauchly y Jane Eckler en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. El segundo modelo, en 1949, EDVAC, segunda computadora programable. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño varias ideas centrales que conformaban las computadoras actuales. 1951, UNIVAC 1, primera computadora comercial. Los doctores Mauchly y Eckler fundaron la primera compañía de Universidad de Computadoras UNIVAC, y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina de Censo de los Estados Unidos. 1953, IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas, que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, por el francés José-Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Hermann Hayerick en 1890. La IBM 701, fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía.
pero luego se convertiría en la número 1 por el volumen de sus ventas. 1954, IBM continuó con otros modelos que incorporan un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. 1955, SUSE Z22, la primera computadora de Cockware, SUSE. Aprovechando los tubos de vacío y el procesador Univac, pesaba 30 toneladas y requeriría un espacio completo de un salón de 20 por 40 pies. Segunda generación, de 1958 a 1964. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas del vacío por los transistores. Este tipo de computadoras son más pequeñas y consumen menos electricidad que las computadoras de la generación anterior. La forma de comunicación con estas computadoras es mediante un lenguaje avanzado de máquina, que es conocido como el lenguaje de programación. Las características más relevantes de esta generación de las computadoras son que estaban hechas con la electricidad de los transistores y su lenguaje de programación era de alto nivel. En 1951, Maury Wilks inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. Pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schwantziger. En 1956, IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC. Usaba 50 discos de metal de 61 centímetros con 100 pistas por lado. Podría guardar 5 megabytes de datos con un coste de $10.000 por megabyte. El primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel, Fortran, también estaba desarrollándose por la empresa IBM alrededor de este tiempo. En 1959 IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en los transistores, que utilizaba las tarjetas perforadas. Demostró ser una computadora de un propósito general y se vendieron 12.000 unidades de esta, haciéndola una de las máquinas más exitosas en la historia de la computación. Tenía una memoria de núcleo magnético de casi 4.000 caracteres. Muchos aspectos de sus diseños están basados en el deseo de reemplazar el uso de las tarjetas perforadas, que eran muy usadas desde los años 1920 hasta los principios de la década de 1970. En el año 1960, la empresa IBM lanzó el mainframe IBM 1620 basado en los transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a las tarjetas perforadas. Probó ser una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente unas 2.000 unidades. Utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales. Y en 1962 se desarrolló el primer juego de ordenador llamado Space War. DEC lanzó el PDP-1, su primera máquina orientada al uso por personal técnico en laboratorios y para la investigación. En 1964 la empresa IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software de diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. También abrió el uso comercial de microprogramas y un juego de instrucciones extendidas para procesar muchos tipos de datos, no solo de aritmética. Además, se unificó las extendidas para procesar muchos tipos de datos. Además, se unificó la línea de productos de IBM, que previamente en este tipo tenía dos líneas separadas, una línea de productos comerciales y una línea de productos científicos. El software proporcionado con el System 350 también incluyó mayores avances, incluyendo la multiprogramación disponible comercialmente, nuevos lenguajes de programación e independencia de programas y dispositivos de entrada y de salida. Más de 14.000 unidades del System 360 habían sido entregadas en 1968. Tercera generación 1964-1971. La tercera generación de computadora emergió con el desarrollo de circuitos integrados,
pastilla de silicio en la que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack Kilby y Robert Noyce. Después llevó a la invención del microprocesador en la formación de 1960. Investigadores como él formaban un código o otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenían en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips, circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio, televisores y computadoras. En 1964 anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados que recibió el nombre de serie. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Las características de la tercera generación son menor consumo de energía eléctrica, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, etc. Cuarta generación de 1971 a 1983. Fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. En este se desarrolló el chip. Se colocan en más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética y lógica. El tercer componente es la memoria primaria. Es operado por otros chips. Estos se reemplazan en la memoria de núcleos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, es decir, computadoras personales o PCs. También se desarrollan las supercomputadoras, a las que se les denomina cuarta generación, que son de 1971 a 1983. Es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales o también llamadas PCs. Hoy en día, las tecnologías de LSI, integración a gran escala, y VLSI, que es integración a muy gran escala, permiten que cientos de computadoras almacenen componentes electrónicos y almacenen toda la información en un solo chip. Usando la VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación, que es ocupada con un cuarto completo. Hicieron un gran debut las microcomputadoras, que hizo que sea una computadora ideal para el uso personal de las personas. De ahí que el ritmo de la PC se estandarizara y los clones se sacaron posteriormente a otras empresas que fueron llamadas PCs y compatibles, usando procesadores del mismo tipo que las IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas en cada computadora. Gracias. La quinta generación, que empieza de 1983 hasta 2001. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés FGCS, de Fifth Generation Computer Systems, fue un proyecto hecho por Japón que comenzó en 1981. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadora que utilizaría técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como del software, usando un lenguaje Prolog
2, 3, 4 a nivel de lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra de japonés al inglés. Por ejemplo, como una unidad de medida de rendimiento y prestaciones de esta computadora se empleaba la cantidad de LIPS. ¿Qué es eso? Logical Inference per Second, capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitectura, VLSI, Very Large Scale Integration. El proyecto duró 11 años, pero no tuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que hay muchos casos en los que o bien es imposible llevar a cabo una paralización del mismo o una vez llevado a cabo, esta no se aprecia mejora alguna. O en los casos se produce una pérdida de rendimiento. Hay que tener claro que para realizar un programa paralelo debemos principalmente, para empezar, a identificar dentro del mismo partes que pueden ser ejecutadas por separado en distintos procesadores. Además, las demás generaciones casi ya no se usan. Es importante señalar que un programa que se ejecuta de manera secuencial debe recibir numerosas modificaciones para que pueda ser ejecutado de manera paralela.